Romanos. Así que abre de una vez tu Biblia a este libro maravilloso de Romanos. Posiblemente, hermanos, nuestra mejor teología sistemática. Es decir, aquí, hermanos, está la profundidad del pensamiento de Dios. Y te animo a que tú vayas en este viaje con nosotros y vamos a leer Romanos capítulo 1. Ahí, por favor, los primeros 5 versículos a manera solamente de una introducción. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y ya vete preparando. Espero que nos puedas seguir las predicaciones, ¿verdad? Presencialmente, en línea, como estamos ahora, ¿verdad? Con este tema de... Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Qué semáforo estamos? Por ahí me mandaron un meme que decía los 1001 tonos de naranja que hay en México. Porque naranja con rojo, naranja salpicado de rojo y toda la cosa. Pero la realidad es que tenemos que cuidarnos, hermano. Es la realidad. La mejor manera de cuidarse es esta, miren. La mascarilla. Y de preferencia que sea tricapa o KN95. Todas son buenas, pues algo ayudan. Entre mejor sea la mascarilla, mejor es la protección, la distancia también, ¿verdad? Entonces leamos. Leamos entonces, hermanos, y consideremos esto delante del Señor. ¿Qué te parece si tú sigues todos los estudios de Romanos? ¿Qué tal si tú te propones decir, voy a seguir todos los estudios? Te anticipo de una vez que hay pasajes que te van a dejar con una interrogación. O sea, recuerda que estamos tratando de entender la mente de Dios. Pues eso no es un asunto sencillo, ¿no? Entender la mente de Dios. No sé si alguna vez te pasó en la universidad que hasta platicabas con algún maestro, ¿no? Y a veces el maestro decía cosas que tú decías, ¿qué dijo este, no? ¿De qué está hablando, no? Como que no. ¿Por qué? Porque por su experiencia, por sus años, por su conocimiento, te decía algo que rompía un poco tus esquemas, que no lo entendías del todo. Esto te va a pasar, hermanos, y te va a pasar de maneras muy profundas. Pero te digo de antemano algo. Cada vez que tú encuentres algo que no entiendas, te voy a decir algo. Ahí hay un tesoro escondido. Tú puedes decir, no lo entiendo, quién sabe, y te quedas ahí. Pero si tú dices, ¿quién lo dijo? ¿Y qué quiere decir esto? Y te pides a Dios que te ayude, hermano, vas a descubrir tesoros increíbles en la palabra y te va a dejar así admirado de Dios. Ahora, todo eso es muy importante, porque en la medida que tú admires a Dios, en la medida que tú estés enamorado de Dios, en la medida que tú entiendas cómo Dios hace las cosas, tú podrás servir al mejor al Señor. Y podrás explicarle a otras personas también de este enamoramiento del pensamiento. Hermanos, esto es más alto que muchas filosofías, te lo digo, cuando se estudia filosofía en la universidad o cosas así, libros de filosofía, ¿verdad? Pues en realidad se quedan en la superficie porque esto es realmente profundo. Leamos Romanos capítulo 1, versículos del 1 hasta el 5, por favor. Solamente no lo vamos a estudiar, pero es la introducción del texto. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, mucho ojo con esta frase, el evangelio de Dios, porque es en realidad el tema principal del libro. La revelación de la justicia en el evangelio de Dios. Esa frase es muy importante. Evangelio de Dios. Que Él había prometido, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto viene, ¿verdad?, anticipado desde el Antiguo Testamento. ¿Y de qué trata el evangelio? Versículo 3. Acerca de, ¿qué, hermanos? De Jesús. El evangelio no es una teología. El evangelio no son ideas acerca del amor de Dios o de la ira de Dios. El evangelio es Jesús. Y nosotros vamos y conocemos y entendemos quién es Jesús. El evangelio es presentar a Jesús acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por medio de qué? ¿Cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 4. Por la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó y esa es nuestra garantía. Versículo 5. ¿Y por quién? Hablando de Jesús, recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe, porque la fe se obedece en un sentido, ¿verdad? ¿En dónde, hermanos? En todas las naciones, por amor de su nombre. Bueno, ahí hay mucho que decir, pero vamos a quedarnos aquí. Padre, gracias, Señor, que tenemos palabra. Señor, en medio de un mundo en confusión, un mundo, Señor, que está pasando por esta pandemia. Y Señor, tenemos familiares, amigos, tal vez que han pasado momentos difíciles. Pedimos que les sigas fortaleciendo, que ayudes a algunos que están pasando tal vez hoy mismo en este momento algún grado de afectación, ya sea económica o tal vez emocional, o tal vez están en este momento pasando el tema del COVID, Señor. Que tú les ayudes, Padre. Que tú alivianes sus necesidades, sus cargas, Señor. Pero que todo esto sirva para una sola cosa, que sea conocerte mejor, que amarte más, Señor, enamorarnos más de ti, Señor, estar más apasionados por tu causa, porque tú eres la respuesta que el mundo necesita, Señor. Ayúdanos, Señor, en este viaje que queremos hacer en el libro de Romanos. Ayúdanos, Señor, a profundizar, a saber que los tesoros no van a aparecer así fácil, que tenemos, Señor, que meditar, que tenemos que profundizar, que tenemos que analizar, y ahí, Señor, encontrar los tesoros que tiene guardados para nosotros. Que nos bendigas en este viaje cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces si me quieren poner la presentación, por favor. El tema del libro de una vez lo voy a presentar, aunque esto por supuesto lo vamos a ir desglosando conforme pasen las semanas. Es: el Evangelio es la justicia de Dios. Hay una justicia de Dios. Hay algo que Dios ha preparado, que es su justicia. Esta justicia de Dios se nos es a nosotros otorgada por medio de Jesucristo. ¿Y qué pasó aquí, hermanos? Ya se me durmieron los. Aquí ya me imaginaba, ahí va, la van a aprender. Ahí va, tengamos paciencia, ¿verdad? Entremos, número uno, hermanos, a entender quién es el escritor de la carta. El escritor de la carta es el apóstol Pablo. Ahí lo dice en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, pensemos un momento y analicemos un poquito la vida de Pablo para entender en qué momento está escribiendo él este evangelio. Les comento. Pablo se convierte, como ustedes saben, allá camino a Damasco. Cuando apedrean a Esteban, Hechos capítulo 7, apedrean a Esteban, ¿verdad? Los que estaban apedreando a Esteban les dice: ¿dónde ponemos la ropa? Porque hay que apedrear a este hombre, ¿verdad? Entonces Pablo ahí estaba: aquí pongan la ropa, yo se las cuido en lo que ustedes lo apedrean. Así, sencillito, ¿no? Cuida la ropa de ellos, ¿verdad? Y Pablo era un fariseo. Él había sido formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un famoso maestro rabino de entre los judíos. Así que Pablo era una eminencia. Pablo venía posiblemente de una familia de dinero, porque no cualquier familia podría tener a alguien estudiando ahí. Entonces Pablo era un hombre erudito, y cuando él ve el cristianismo, él lo ve como una amenaza. Dice: este cristianismo tenemos que erradicarlo. Y Pablo se dedica a perseguir a los cristianos. Bueno, ya conoce la historia, ¿verdad? Cuando iba camino a Damasco, se le aparece el Señor Jesús y le dice: Pablo, Pablo, ¿qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo se convierte ahí. Una vez convertido, él no va inmediatamente a Jerusalén ni se congrega con los cristianos, sino que se encuentra con Bernabé. Y Bernabé le dice: regrésate a Tarso, que era su ciudad. Él era de Tarso, Pablo de Tarso. Se va a la ciudad. Ahí está. Ponme el título, por favorcito. Tienes que darle un clic adicional. Eso, hermano. Oiga, hermanos, necesito que se pongan pilas, hermanos, ustedes, porque los veo ahí, no sé si están viendo el chat del teléfono, no sé, ¿no? Tengo sospecha, hermano, nada más, ¿no? Puede ser, ¿no? El evangelio, la justicia de Dios revelada. Ese es el tema, como les decía, ¿no? Bien, y ponme la que sigue, por favor, porque ya entramos a la vida de Pablo. Sí está mejor así, mira. Ahí está. Pablo convertido, ahí, ¿verdad? Como lo ves, que cae a tierra, ¿verdad? Le habla el Señor, ¿verdad? Y Pablo después, ¿verdad? Que él se va a Tarso,
él pasa ahí muchos años en Tarso. En esa época, hermanos, Pablo es único porque él recibe una revelación especial de Dios en cuanto a lo que es el evangelio. Recuérdate que él era experto en el Antiguo Testamento, era un fariseo. Y estos años que pasa ahí, él recibe revelación de Jesucristo y lo llama como apóstol a los gentiles. Él va a ir entonces a los gentiles. Ahora, Pablo entonces ahí está en Tarso y viene Bernabé y le dice: oye, vamos a ayudar a una nueva iglesia que está en Antioquía. Entonces pasa por Saulo, por Pablo ya, ¿verdad? Se lo lleva a Antioquía y ustedes ven en Hechos capítulo 13, vamos para allá rápidamente, Hechos 13, no lo pierda por favor, no pierda, vamos a ir en varios pasajes de la Biblia. En Hechos capítulo 13 vas a encontrar que ahí estaba Pablo como parte de este liderazgo de la iglesia en Antioquía. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta iglesia de Antioquía es al norte de Jerusalén, profetas y maestros. Y aquí está la lista de los pastores de la iglesia. Bernabé, ese Bernabé fue el que trajo a Pablo, era el líder principal, pastor principal de la iglesia. Simón, el que se llamaba Níger. ¿Sabe por qué se llamaba Níger? Porque era negro. Ese no se confundían tanto, ¿no? Este es negro, pues ya, ahí está. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Aquí hay un hombre de alcurnia, ¿verdad? Que se había criado con Herodes, ¿verdad? Y el último de la lista, Saulo. Esta iglesia, hermanos, crece. Es aquí en Antioquía donde se les llama cristianos por primera vez. Era un apodo realmente, porque la palabra cristiano se sabe lo que quiere decir: pequeños cristos. ¿Ah? Bueno, ahí está. Y Pablo entonces es llamado junto con Bernabé, lo que dice ahí el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué obra, hermanos? La obra misionera. Y esta iglesia de Antioquía es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Es una iglesia que enviaba misioneros. Dios ha llamado a todas las iglesias, hermanos, a participar en la obra misionera. Claro, hay que seguir trabajando localmente, hay que seguir evangelizando, discipulando acá, ¿verdad? Pero al mismo tiempo apoyar el envío de misioneros, como esta iglesia modelo nos lo enseña. Pablo hace 3 viajes misioneros. El primero lo hace con Bernabé, los últimos 2 viajes los hace él solo, tomando a Tito y luego a Lucas y luego a otros más, a Timoteo, ¿verdad? En sus últimos 2 viajes misioneros. Ahora, en el segundo viaje misionero, perdón, en el tercer, ya me equivoqué. No, en el tercer viaje misionero, cuando ya venía de regreso para la iglesia, él escribe, hermanos, el libro de Romanos. Porque él ya estaba anticipando que ya había iglesias en esta zona. Estamos hablando de Macedonia, lo que es ahora Grecia, lo que es Turquía. Ya habían iglesias ahí. Ya había iglesia en Roma, porque esta carta está dirigida a una iglesia en Roma. Y Pablo tenía algo en su corazón. Ahora, ese es el llamado que tenía él, ¿verdad? Él quería ir a predicar. Y venga conmigo a Romanos capítulo 15. Por favor, Romanos el capítulo 15, vamos a leer, ¿verdad? No pierda ahí el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos 15, versículo 25. Venía de regreso de su tercer viaje misionero, dice: mas ahora, 15:25, Romanos 15:25, mas ahora, terminando ya su tercer viaje, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pausa aquí. Lo que pasaba es que en Jerusalén había una gran hambruna. No habían habido cosechas, la gente se estaba muriendo de hambre. La gente vivía del campo. Hoy hay sueldos, trabajos, toda una estructura diferente, pero en aquel entonces todo venía de la tierra y si no llovía, la gente se moría de hambre literalmente. Entonces, las iglesias de Macedonia y Acaya, Tesalónica, Corinto, hacen una ofrenda, se la dan a Pablo y le dicen: lleva esta ofrenda a Jerusalén.
Y Pablo lleva esta ofrenda entonces a Jerusalén. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ello. Pues si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, porque fueron los judíos quienes llevaron el evangelio a los gentiles, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, terminado este viaje a Jerusalén, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a donde iba. A España. Debiera haber jugar al Real Madrid, hermanos. No había todavía, ¿verdad? Pero iba a España. Ahora, piensen un momento, ¿qué es España? España en aquel entonces era lo último de la tierra. De hecho, hasta el día de hoy hay en España una ciudad que se llama Finisterre. ¿Qué quiere decir? Lo último. Ahí se acababa, hermanos. Se les había olvidado América, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Faltábamos todos nosotros, ¿no? Que estaban ahí. Pero bueno, en el entendimiento de ellos, ahí estaba. Este Pablo, hermano, impulsado por Dios, escribe entonces posiblemente en Corinto, la ciudad de Corinto, en su viaje a Jerusalén, ya estaba anticipando el futuro. Note Pablo cómo era estratégico e intencional. Cada cosa que está haciendo, dijo Pablo, ok, voy a ir a Jerusalén, voy a terminar el viaje misionero. Aquí posiblemente ya van bastante bien, hay que hacer cosas, pero vamos bien. Yo quiero ir, y guía del Señor, a España. Y entonces comienza a pensar y dice, oigan, por cierto, hay una iglesia en Roma. Pablo nunca había estado en Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Y Pablo dice, voy a escribirles una carta a la iglesia de Roma. ¿Para qué? Para que me reciban rumbo a España. Hermanos, nosotros también tenemos que estar planificando cosas para Dios. Déjame, me explico, ¿verdad? Mira, yo te pregunto, ¿la gente de una empresa hace presupuestos? ¿Hacen planes? ¿Tienen objetivos? ¿Tienen metas? Pablo también. Pablo estaba planificando y diciendo, yo estoy trabajando acá, ya voy a Jerusalén llevando esta ofrenda para ayudar a los hermanos, ¿verdad? Y después quiero ir a España. Ya sé, voy a pasar por Roma para que Roma me sirva de apoyo, me sirva de ayuda para poder llegar a España. Pregunta, ¿tú estás haciendo planes para predicar de Cristo? ¿Estás planificando cosas para el futuro? Decir, voy a hacer esto para invitar a unos amigos, para cenar a la casa, para predicarles de Cristo. Voy a juntarme con fulano y con fulano que ya se convirtieron porque voy a comenzar a discipularlos. ¿Tienes planes? ¿Tienes proyectos? Pablo era un estratega. Y Pablo está pensando cómo lograr que el evangelio avance. El Señor está buscando cristianos que no vivan el cristianismo de manera accidental, sino de manera intencional. Yo tengo que hacer mis planes, hermano. Yo planeo lo que voy haciendo, dónde es más estratégico, dónde no conviene, dónde más conviene. Eso tenemos que hacer todos nosotros. Dios, hermanos, es un Dios productivo y estratégico. ¿Qué estás haciendo tú para que el evangelio avance? Pablo, el escritor, ¿verdad? Número 2, vamos a ver un poquito. Creo que en la siguiente lámina tenemos una cronografía. Si me pasan allá arriba, aló. Está, hermano. No se ve, hermano, está un poquito pequeña, ¿verdad? Pero es más o menos los años donde él va transcurriendo. Y si se fijan aquí, es en el año 58. Tercer viaje misionero continúa. Escribe segunda de Corintios. Posiblemente Filipos, Macedonia, Troas, Mileto, Rodas, Tiro, Cesarea, Jerusalén. Escribe Romanos, probablemente desde Corinto en el año 58 después de Cristo. Habían pasado ya 30 años de la crucifixión, hermano. Estaba reciente relativamente, ¿no? 30 años. Y Pablo está ahí en Corinto, rumbo a Jerusalén, pero de ahí escribe la carta. Esta carta que tenemos es escrita en esa parte de Corinto seguramente. Y posiblemente, están en Romanos 15, ¿verdad, hermanos? Vamos a Romanos 16:1, por favor. 16:1. Ahora, ¿cómo mandaban la carta? Mexpost, Federal Express, Paloma Mensajera. No. ¿Cómo mandaban las cartas? Bueno, en barco, pero pues, ¿y quién la va a llevar? ¿El barco la lleva? ¿Cómo? Las cartas había que mandar a alguien que las llevara.
No hay otra, no había un correo. El correo nació mucho después. Alguien tenía que llevar la carta. No había de otra, hermanos, ¿verdad? Bueno, Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una hermana llamada Febe, posiblemente ella llevó la carta y le dice Pablo, ahora como era mujer y la sociedad un poco machista, ¿verdad? Pablo tiene que escribir estas líneas. Oigan, cuando llegue Febe, atiéndanla por favorcito, ¿no? Por favorcito, no me la descuiden, ¿verdad? La recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis a cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ayúdenla, por favor, ¿verdad? A ella. Ella era una obrera, tal vez una predicadora, dicen algunos. Dice que es diaconisa, pero era alguien clave y que lleva la carta. Imagínate qué tesoro llevaba la carta original de Pablo. La carta de Romanos, que nosotros conocemos como Romanos. Muy bien, siguiente por favor. Los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son estos que reciben la carta? Siguiente por favor. Ahí está, perfecto. Roma. ¿Alguien ha estado en Roma? ¿Ha estado en Roma? Por aquí también. Yo estuve en Roma también. De rapidito, hermano, pero estuve en Roma. Me fue a ver el Coliseo ahí. Impresionante el Coliseo, ¿no? Es una estructura, bueno, tiene pues obviamente más de 2000 años, ¿no? Y el Coliseo, ahí hermanos, hacían juegos y toda la cosa, y ahí mataron a muchos cristianos en el Coliseo, ¿verdad? Roma, hermanos, siempre ha tenido un papel muy especial, ¿verdad? Bíblicamente hablando, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, la gran pregunta es, ¿quién fundó esta iglesia de Roma? Porque no fue Pablo, pero había ahí una iglesia, tanto que Pablo le escribe una carta, ¿cierto? ¿Alguna explicación? Es interesante el capítulo 16 de Romanos, porque el capítulo 16, Pablo da saludos como a unas 20 personas. Saluda a fulanito y a perenganito y salúdame a esto. O sea, Pablo tenía un montón de conocidos ahí, pero él no fundó la iglesia. Algunos piensan que fue fundada por algunos romanos judíos o que vivían en Roma durante el día de Pentecostés. ¿Te acuerdas que en Pentecostés había de muchas naciones? Para ser exacto, creo que son 19 naciones que están representadas ahí. Ese día de Pentecostés, tal vez había 4, 5, 8 que habían venido a la fiesta de Pentecostés, que eran judíos posiblemente, o eran tal vez prosélitos. ¿Sabe lo que es un prosélito? No, que no. Prosélito, un gentil que se convierte a judío. Sí se podía convertir, pero si era hombre lo tenían que circuncidar. Y tenían que hacer unos lavamientos y toda la cosa. Entonces ya lo consideraban ya después, ¿verdad? Que era un prosélito. Pues algunos tal vez prosélitos que se habían convertido escuchan el sermón de Pedro en Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo y regresan a Roma. ¿Qué cree que hubiera pasado ahí? Pues tal vez iniciaron la iglesia, ¿no? Ahora, Roma, recuerda, gobernada por el Imperio Romano, famoso Imperio Romano. El emperador en turno era Nerón. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero durante una época muchos perros le pusieron ese nombre, ¿no? Yo no sé si era por como desprecio a los Césares, porque bueno, Nerón era el gran emperador, hermano. Y Nerón, aunque Nerón se dice, muchos de los Césares romanos, hermano, tuvieron problemas mentales. Nerón quema Roma. Y cuando quema Roma, bueno, no se incendió, no se destruyó toda la ciudad, pero destruyó una buena parte de la ciudad. La gente preguntó, bueno, ¿por qué este incendio? Y Nerón dijo, fueron los cristianos. Y eso, hermanos, pues propició que los cristianos comenzaran a ser perseguidos, despedidos de sus trabajos y muchos problemas tuvieron, ¿verdad? Esa Roma. Por si fuera poco, hermanos, Roma tenía toda una playa de dioses que tú y yo hemos escuchado y conocemos, estudiamos, ¿verdad?
dioses heredados un poco de los griegos, pero tenían su propio nombre romano, tenían templos increíbles y fabulosos para muchos de ellos, ¿verdad? Diana, Júpiter, Juno, Neptuno, Vulcano, Venus, Mercurio, todos estos dioses, ¿verdad? Romanos con sus leyendas, ¿verdad? Con sus historias, ¿verdad? Muchos de estos templos, hermanos, que habían en Roma eran auténticos prostíbulos, porque en los templos habían sacerdotisas. En algunas se dicen que habían 500, 800 sacerdotisas. Entonces tú decías algo así, pues voy al templo de Zeus, ¿no? Y ahí estaban, ¿verdad? Y entonces era cuestión de tener, él pagabas, había que pagar, ¿verdad? Era literalmente un prostíbulo, ¿verdad? Pero toda esta idea de los dioses estaba en la mente de los romanos. Era algo que había que enfrentar de parte del cristianismo, ¿no? Ahora, una cosa interesante. Hermanos, yo creo que también es importante entender, tanto este libro de Romanos como otros libros, está dirigido a una iglesia local. La iglesia local de Roma. De hecho, bueno, así comienza, ¿no? El versículo, ¿verdad? Versículo 7, Romanos 1:7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la carta está dirigida a los cristianos de la iglesia local de Roma. Bueno, esto me hace pensar a mí la importancia de la iglesia local. Mire, hoy estamos teniendo con este tema del COVID, pues muchas personas que en parte entendemos que algunos tal vez tienen cierta precaución y respetamos la decisión de cada quien en ese sentido. Pero también a veces, hermano, se dice que en término promedio, las iglesias han perdido un 30% de su membresía. 30%. Hay 30% de la iglesia. Oye, ¿dónde está el fulano? Se perdió en el mar del internet, en el mar del Facebook, ¿no? Uno piensa que se conectan, pero pues quién sabe, ¿no? Y bueno, claro, pues tenemos que aprovechar esto y gracias a Dios por el alcance de los medios de comunicación, del internet, de todo esto, pues gracias a Dios, ¿no? Que es una herramienta el día de hoy, ¿no? Y algunos dicen que las iglesias grandes han perdido más. Me reuní con un hermano de Colombia, me estaba platicando que en Colombia es famoso porque hay varias megas iglesias de 20,000, de 15,000, de 10,000. Y dice que ellos han perdido hasta 70% de la gente. Alguien dijo lo siguiente, bueno, tal vez nunca fueron, ¿no? Tal vez nunca fueron, tal vez les gustaba la prédica, los animaba, les daba, pero tal vez nunca lo fueron. Podría ser también. Lo que sí es cierto, hermanos, es que tenemos que seguir los principios de Dios para poder crecer dentro de la iglesia local. La iglesia local es nuestra familia, es nuestra comunidad. Y yo sé que es más difícil y en un sentido, ¿verdad? Los comprendo perfectamente, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer el esfuerzo, hermano. De entre todo el mar de cosas que nos llegan por WhatsApp, dale prioridad a la cadena de oración, por favor, hermano. Entre el mar de cosas que hay en Facebook, que mira que hay. Yo como tengo un montón de amigos en Facebook también, bueno, amigos, quién sabe si son amigos, ¿verdad? Alguien dijo, si te encuentras un amigo de Facebook en la calle te va a saludar, pues quién sabe si lo reconocería, ¿no? Pero dentro de toda esa información que hay, démosle prioridad a la iglesia, hermanos. Escuchemos las predicaciones de la iglesia, ¿no? Metámonos al chat para orar por la gente de la iglesia. Claro, no está mal si escuchas otra predicación o si quieres oír, pero está bien, ¿no? Pero démosle prioridad a las cosas de la iglesia. ¿Te imaginas que tú llegas a la iglesia de Roma y ya no te congregas ahí, ya no estás ahí? Llega la carta de Romanos y ni te hubieras enterado. Y te pierdes, hermano, una bendición, no estar integrado también a la iglesia. Muy bien, siguiente por favor, gracias. Número 3. Bueno, ya les anticipé un poco, hermanos, el motivo del libro de Romanos. Bueno, regularmente se dice que Pablo quería, bueno, como poner a la iglesia de Roma, porque él no la había fundado, el fundamento teológico de lo que es el evangelio. Y por eso, hermanos, Romanos es una de las cartas más extensas, tiene 16 capítulos, en comparación con otras cartas que son mucho más cortas, ¿verdad? Pero Pablo
Posiblemente estaba pensando, bueno, quiero explicarles bien lo que es el evangelio. Esa frase evangelio, que el griego quiere decir buenas noticias, es algo, hermanos, muy especial. La Biblia dice que el evangelio es algo que recibimos de Dios. No es algo que inventamos nosotros. Nosotros lo recibimos de Dios, que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. De hecho, en Romanos 1:1, ¿cómo se presenta Pablo? ¿Cuál es la identidad de Pablo? Romanos 1:1, siervo de Jesucristo. La palabra siervo quiere decir esclavo. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado de Dios, porque todos nosotros somos enviados de Dios. Tú no estás aquí para tener una casa nueva. Bueno, si tienes una casa nueva, qué lindo, ¿no? Tú no estás aquí para casarte. Bueno, si te casas, qué bueno, ¿verdad? Tú no estás aquí para tener hijos. Ay, es que me quiero realizar porque quiero tener hijos. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero no estamos aquí para eso, hermano. Estamos en una misión. Somos apóstoles. Somos enviados de Dios. Pero no somos como los 12 apóstoles o como Pablo, porque es una categoría especial. Pero somos todos nosotros enviados de parte de Dios. Predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Para esa razón estamos aquí, hermanos. Y dice el versículo 1 al final, apartado ¿para qué? El evangelio de Dios. Este evangelio de Dios, hermanos, es tan importante. De hecho, todo el libro nos va a hablar de ese tema, del evangelio de Dios. Y yo le propongo lo siguiente. Yo creo que, como ya le expliqué cómo está pensando Pablo, Pablo estaba pensando una cosa: motivar a la iglesia de Roma a que se involucre en el viaje misionero de Pablo. Venga conmigo, Romanos 15:20, por favor. Romanos 15:20. Y aquí creo yo que Pablo utiliza, yo creo que algo muy correcto que hace él es bendecir a la iglesia para luego pedirle ayuda. Pablo dice, yo quiero que esta iglesia se involucre. Yo quiero que esta iglesia se bendiga ayudándome a mí porque yo estoy haciendo la misión de Dios. Entonces, Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. ¿A predicar qué, hermanos? El evangelio. Ojo, algunas personas no están predicando el evangelio. Predican otra cosa, Y ven a la iglesia, hermanos, porque es bien lindo buscar a Dios. Somos un poco no claros, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Tendríamos que saber decir qué es el evangelio con claridad. Con Gálatas vimos, ¿se acuerdan? Que hay falsos evangelios. De esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. La aspiración de Pablo, que yo creo que es la aspiración de Dios, es llevar el evangelio hasta lo más difícil, lo más recóndito, lo más complicado. A ver, quiero hacerte una invitación aquí. ¿Tienes una persona que piensas que es bien difícil que se convierta? ¿Tienes así un amigo, un vecino, un pariente que dice, este es el más difícil que se convierta, ¿no? ¿Tienes uno de eso? Ese quiere Dios que tú le prediques. Claro, todo el mundo quiere agarrar los fáciles, ¿no? Uno que toque la puerta y te diga, oiga, yo quiero saber más de la Biblia, ¿me puede explicar? Uy, pues está facilito, ¿no? Ese está pancito, ¿no? Pásele, ¿no? Ya casi ya viene convertido, ¿no? Pero el corazón de Dios es buscar lo último. Es lo más difícil. Es allá, hermanos, allá en la sierra de Oaxaca, donde estamos apoyando a un misionero nosotros, donde Cristo no ha sido anunciado. Versículo 21. Sino como está escrito, y Pablo da un fundamento bíblico de esto. Esto no es idea de Pablo. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Esa es la profecía. Desde el Antiguo Testamento se nos dice, ¿verdad? Estos Dios les quiere llevar el mensaje. Es algo para llevarles el mensaje a ellos. Búscate el más difícil, hermano. Que a Dios le gustan los casos difíciles. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Como yo quiero ir a lo último de la tierra, Satanás me está estorbando. Satanás
me detiene, Satanás no me deja, versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, a ver, ¿todos los de Corinto ya se habían convertido? No, pues claro que no. Todos los de Filipo ya estaban convertidos. Los de Colosa ya toda la ciudad era cristiana. No, claro, hay que seguir predicando ahí. Pero este campo ya tiene testimonio. Hay que buscar a aquellos que no les va a llevar el evangelio, donde no tienen poco testimonio. Y tal vez tú eres esa pieza del engrane para llevar esa palabra donde hace falta, hermano. Piensa un poquito te animo a que estudies Lucas 15. Lucas 15 tiene 3 parábolas. Uno, parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerda de esa? Un hombre tenía 100 ovejas. Cuando regresó, ¿verdad?, a su casa, las contó, falta una. ¿Y qué dijo el hombre? Bueno, tengo 99, está bien. Eso dijo. ¿Qué dijo? Voy, ahí las encargo, voy a buscar la otra. Ahora, la otra era la oveja fácil. No, era la oveja necia, hermanos. Esa se salió, se metió al barranco, se fue por allá y andaba toda perdida, ¿verdad? Pues hay que ir a buscarla hasta allá. Lucas 15, Dios quiere buscar lo último, hermanos. La mujer con las 10 monedas, que pierde una moneda. ¿Se acuerdan? Tiene 10 monedas, pierde una moneda. ¿Qué hace? ¿Qué hace la mujer? Dice que busca y barre la casa. Bueno, alguien dijo, esta mujer nunca barría, ¿o qué no? Pero busca y barre la casa hasta que le encuentra. ¿No te ha pasado que no puedes acostarte hasta que la encuentres, no? Ese es el corazón de Dios, hermano. Ese es el anhelo de Dios de llegar a donde aquellos que no van a tener acceso. Yo hasta el día de hoy estoy predicándole a algunos amigos que son de mi profesión, son actuarios, pero estos hombres, no sé, su contexto, sus circunstancias difíciles, ¿verdad? Predicarle, pero yo les digo, oro por ellos. Y les estoy predicando y ahí me doy, que de repente cuando me doy mis agarrones, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Y ellos me ven así como que, este Ramiro loco, ¿no? Yo les digo a estos chavos locos también, ¿no? ¿Porque quién estará más loco, no? Ellos. Porque es el corazón de Dios, hermanos. Entonces Pablo está diciendo, miren, ustedes ya están en Roma, que es un lugar no tan fácil, porque en la parte de Roma no era fácil, pero yo quiero ir a ese lugar. Versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Voy a ir de pasadita, voy de pasadita, no me voy a quedar ahí con ustedes. Ahora, ¿no sería padre quedarse en Roma? Hombre, hermano, ahí en Roma. Imagínate que te dicen, oye, ¿qué tal si invitamos a Pablo a ser pastor de Roma? ¿No? Pablo, te ofrecemos un buen sueldo, carro a la puerta, casa pastoral, vacaciones al año. No, dice Pablo, yo no me quiero quedar, yo voy de pasada, porque voy a España. Y versículo 24, y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Ser encaminado. Qué palabra, ¿no? Se usa un poquito, nosotros la usamos, ¿verdad? Cuando alguien sale de tu casa, que ya se va, ¿verdad? Que después de una cena, algo así, ¿verdad? Yo te encamino, ¿no? Te acompaño. Bueno, bíblicamente hablando, tendríamos que buscar un par de textos, hermano, pero encaminar quiere decir lo siguiente. Pablo está diciendo, iglesia de Roma, ustedes tienen ciertos recursos, es la iglesia de la capital. Ustedes tienen gente aquí también. ¿Qué tal si ustedes me ayudan a llegar a España? ¿Qué tal si oran por mí? ¿Qué tal si alguno de ustedes se anima y se viene conmigo y nos vamos a España? ¿No hizo así con Timoteo? ¿Con Juan Marcos también? ¿Quién quiere ir conmigo a España? ¿Quién me encamina? ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Motivando a la iglesia para que participe. Les digo una cosa, Pablo no necesita la iglesia de Roma. Que Pablo, Dios le da lo que necesita. Pero ¿sabes qué? La iglesia de Roma necesita involucrarse en la obra pionera, en la obra donde no hay testimonio, y Pablo es una oportunidad para que esto pueda suceder. Ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Entonces mi tesis es la siguiente.
Pablo nunca había estado en la iglesia. Dice, ¿cómo puedo bendecir a la iglesia? Ya sé, les voy a escribir la teología sistemática del evangelio, que les va a ayudar mucho, les va a bendecir mucho, y ya bendecido les voy a decir, oigan, échenme la mano, ¿no? ¿Quién viene conmigo? ¿Cuánta ofrenda me podrían dar, hermanos, para llegar a España? El del barco me va a cobrar, ¿eh? No había autobús ni avión, ¿eh? Barquito. El del barco me va a cobrar, ¿verdad? ¿Y qué tal si oran por mí también? Les mando una carta, les estoy mandando cartas para que ustedes estén orando por mí. Dice la historia, no bíblica, pero extra bíblica, que Pablo sí llegó a España. Porque lo que le sucede es que llega a Jerusalén, y efectivamente él después va a Roma, pero preso. O sea, no va a Roma así como él pensaba ir, va preso, pero Pablo es liberado. Y posiblemente algunos testimonios dicen que Pablo llegó hasta España para sembrar la palabra de Dios allí en España. Porque cuando se siembra en un lugar nuevo, hermanos, la potencialidad de la palabra se multiplica, porque es un lugar donde no tienen acceso al evangelio. Eso que está haciendo Pablo, hermanos, es en buena parte lo que yo hago en mi ministerio. Hoy se llama movilizar. Ir con cristianos, bendecirlos, ayudarlos y animarlos a participar en la obra misionera. Muy bien. Cuarto y último lugar, terminamos, hermanos. Veamos ahora el contenido de la carta. ¿Cuál es el contenido de la carta? Bueno, aquí le pongo un diagramita que nos va a ayudar y yo se lo voy a dar así una referencia a vuelo de pájaro. Podríamos dividir la carta, hermanos, primero en dos secciones mayores, digamos. Los primeros 8 capítulos explican doctrinalmente lo que es la justicia de Dios. De esto vamos a meternos más a detalle, hermano, de la justicia de Dios, de la salvación. Y los segundos de 9 al 16 capítulos es una parte mucho más práctica, donde habla ya no tanto de la salvación, sino de la santificación, cómo ser cristianos victoriosos, cómo vivir como hijos de Dios. Ahí está, ¿verdad? Y esta revelación de la justicia en el área de la santificación. Para dividir un poquito más a detalle, los primeros 8 capítulos, hermano, tienes el libro de Romanos ahí, ¿verdad? Pero si lo tienes en papel, esto te va a ser fácil hacerlo. ¿Les parece, hermanos? Se los doy, les prometo en 3 minutos darle un vuelo de pájaro a todo el libro. ¿Listo? A ver, vete a Romanos 1 primero, ¿no? Vamos a Romanos 1. Okay. Romanos 1, ¿qué es? Es la introducción de todo esto. Y donde ya comienza la explicación, ya profunda, versículo 18. A ver, alguien que me lea ahí Romanos 1, 18, por favor. Fíjese cómo comienza. La ira de Dios se revela. Pablo, espérate, no, ¿por qué tan agresivo? Cálmate, ¿no? La ira de Dios, hermanos. Pero hay que entender eso. ¿Cómo? ¿Por qué Dios se enoja? ¿Qué quiere castigar Dios? Bueno, Romanos capítulo 1 nos dice que Dios está enojado porque el hombre ha detenido la revelación del amor de Dios. Y entonces, capítulo 2, capítulo 3 nos dice, el hombre es pecador. Si usted va al capítulo 2, seguramente dice algo así como el justo juicio de Dios. En Romanos capítulo 3 tenemos aquel pasaje. Ya se lo sabe usted, ¿verdad? Aquel que dice, no hay justo ni aún. Romanos 3:10. Pero Romanos 2 y Romanos 3 te empieza a decir, el hombre es pecador, ha fallado la ley de Dios. Al final del capítulo 3, versículo 23, Pablo establece cómo es la salvación. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados. Ahí vamos a hablar de la justicia. ¿Qué es justicia? La justificación, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Porque nos portamos bien, porque somos buenas personas, porque venimos a la iglesia, por su gracia, mediante la redención, el pago que hizo Jesucristo. En el capítulo 3 al final se convierte. Esta persona hipotética, vamos a empezar, que acepta la culpabilidad, se convierte en el capítulo 3. Capítulo 4 de Romanos dice, te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes quién se convirtió por fe? Abraham.
Y el capítulo 4 nos explica cómo desde Abraham, en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, la salvación siempre ha sido por fe. Creerle a Dios. Creer, en el caso de ellos, hacia adelante, y nosotros creemos, ¿verdad? Retrospectivamente, ¿verdad? Capítulo 4. Capítulo 5, ahí ya está convertido. Fíjese cómo comienza capítulo 5, versículo 1. Primera palabra. Justificados. Ya estamos justificados. Ya nos convertidos. ¿Cómo? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ya estamos convertidos. Ya Dios, tenemos paz, buena relación con Dios, ¿verdad? Todo el capítulo 5, ¿verdad? Nos habla de los beneficios de estar convertidos. Capítulo 6 se nos presenta ahora una cosa un poquito diferente. Capítulo 6 de Romanos empieza a tratar, bueno, cómo ser victoriosos en Cristo. Bueno, ya eres cristiano, muy bien. ¿Cómo puedes ser victorioso en la vida cristiana? Bueno, Romanos capítulo 6 te empieza a hablar de cómo ser victoriosos. Ahí está el fundamento. Romanos capítulo 7. Ese capítulo 7 es un poquito difícil, hermanos. Tú eras aquel que dice, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces todo el mundo dice, sí, yo estoy en Romanos 7, hermanos. Pues cálmate, ¿no? Porque la Biblia no se acaba ahí. Está Romanos capítulo 8. Porque ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo vivir la vida cristiana? En el Espíritu. Romanos capítulo 8 es la victoria en el Espíritu, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne por el pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne y nos da la victoria en el Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que ser un cristiano no de Romanos 7, por favor, sino de Romanos 8. ¿Ah? Y termina, ¿verdad? Ese capítulo 8 es la culminación de lo que Dios quiere ahí para nosotros. Ahora, Romanos 9, 10 y 11, que viene aquí, mira, como una sección especial. Romanos 9, 10 y 11 es contestar una pregunta. Bueno, ¿y qué va a pasar con Israel? Si los gentiles somos salvos, somos ahora el pueblo de Dios, ¿qué va a pasar con Israel? Esa pregunta se contesta en Romanos 9, 10 y 11. Esos capítulos, hermanos, tienen una profundidad y termina ahí en el capítulo 11, versículo 33. Fíjate cómo dice ese pasaje. Es la culminación, hermanos. No lo vamos a estudiar, por supuesto, ¿verdad? Romanos 11, 33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Claro, si no lo has estudiado, tú estás viendo nada más el final. Vamos a llegar ahí. Ojalá que tú y yo podamos decir: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Tienes que llegar a, si entiendes bien Romanos, vas a llegar con esa expresión. Qué increíble es esto, hermano. No, esto es impresionante, hermano. Qué increíble. Ojalá lleguemos ahí. Los siguientes capítulos del 12 al 16 nos dice, hermanos, cómo vivir como cristianos. Así que, hermanos, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les voy a enseñar cuál es el resultado correcto de una vida cristiana. Y les vamos a explicar cómo vivir la vida cristiana. Y es el resultado de haber puesto bien el fundamento. Si ponemos un buen fundamento, viviremos entonces una correcta vida cristiana. Romanos 12, Romanos 13, sujétate a las autoridades. Romanos 14, llevémonos bien unos con otros. Ese es Romanos 14. Llevémonos bien unos con otros, dice, ¿verdad? Porque en la iglesia había unos que comían carne, otros que no comían carne y se había hecho una división. No, momentito, tenemos que llevarnos bien. Lo más importante es el amor. Romanos 15, ya lo leímos un poquito. Pablo dice: yo tengo este propósito, encamínenme. Y así cierra la epístola en Romanos 16 diciendo: somos una familia. Saludos a fulano, salúdame a Perenganito y dale beso a fulano, ¿verdad? Y acuérdate de fulano. Todo el capítulo 16 son puros saludos. Escúchenme, hermano, la iglesia tiene que ser buena en saludos. Eso nos enseña, ¿no? Cordial, amable, bueno, es que no hay que ir muy lejos, hermano. Vamos a estar la eternidad juntos. Pues mejor llevémonos bien de una vez, ¿no? Más vale, ¿no? No sea que Dios te ponga de vecino
a uno que no te cae tan bien. Yo tengo ahí dos, tres hermanos que digo, ay, ¿verdad? Que digo, Señor, ayúdalos, ¿no? Pero, pero hay que amarlos, porque la materia más importante, el primer resultado del evangelio, hermano, debe ser el amor. Ese debe ser lo que Dios busque en nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque tenemos un libro maravilloso que nos has dejado, que es este libro de Romanos, Señor. Y tú quieres que ahora podamos, Señor, comenzar un viaje, una aventura de aprender, crecer. Danos la consistencia, Señor, la constancia. Ayúdanos, Señor, a entender tu mente, Señor, tus principios, tus conceptos. Descubrir las riquezas que tenemos en Cristo, Señor. Descubrir esos tesoros, como dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría tuya, Señor. Que nuestra admiración, gozo y alegría crezcan, Señor, por entender un poco mejor cómo tú ves las cosas y por qué has hecho lo que tú has hecho, Señor. Y permítenos, Señor, que esto derive en cristianos que prediquemos a Cristo, Señor. Cristianos que llevemos tu palabra a otras personas, Señor. Cristianos que nos amemos y aprendamos a vivir como familia que somos en Cristo. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.